tremenda la repercusión que ha tenido la entrevista con Victoria Nauda, la ex militante de Podemos, que ha decidido con valentía contar en este libro que hemos hecho todo lo que vio en relación a Podemos, la traición a sus votantes, el uso electoral que hacen del feminismo, que hacen de ese permanente reclamo hacia la casta, cuando en realidad el partido estaba en manos de toda una gerontocracia, como dice Victoria en el libro, y que por la cual tuvo que padecer todo tipo de acoso, de intimidación, por querer denunciar, en un caso muy parecido al de José María Calvente. Ella también es abogada y decidió primero, antes de escribir el libro, denunciar lo que estaba viendo en Podemos Baleares a la dirección de Podemos y, por supuesto, a partir de ahí fue directamente señalada. Y la entrevista que le hicimos a Victoria tuvo tanta repercusión que muchos lectores del Quilombo, espectadores del Quilombo, dejaron preguntas para ella y tenemos la suerte de tenerla del otro lado de la conexión y se lo agradezco muchísimo. Victoria, gracias de vuelta por estar con nosotros, porque, bueno, generó muchísimo interés la entrevista, tu libro, y muchos dejaron preguntas para ti. Entonces, si te parece, quiero, aparte de hablar contigo también de temas de campaña, quiero trasladarte las preguntas que han dejado para ti. Si te parece, voy a empezar, dejo las preguntas para después. Quiero preguntarte por la campaña, porque hemos visto al menos dos iglesias o varias iglesias en esta campaña. Primero saliendo muy fuerte, amenazando a Ayuso con meterla en la cárcel. Luego después en el debate moderadito, tranquilo, sosegado, ofreciendo dentista gratis a los madrileños y ya después cuando veía que las encuestas, cuando veía que más Madrid se lo seguía devorando Podemos, pues salió el Iglesias de siempre, el Iglesia Casafascistas, el Iglesias que sale a decir ahora que la democracia está en peligro y que estamos todos amenazados de muerte. A ti me imagino que no te ha sorprendido, ¿no? No, la verdad que no. Pero también hay que tener en cuenta de que cuando él anuncia de que va a dejar de ser el vicepresidente, lo hace con un videocomunicado, y en este videocomunicado ya manifiesta unas cuantas cuestiones. En primer lugar, bueno, manifiesta su decisión de irse de la vicepresidencia, de dejar a Yolanda Díaz en su puesto. También, bueno, habla de la otra compañera, Ione y demás. Y por último, termina diciendo de que, bueno, que ya lo votará la militancia, pero también informa ahí que ya le había avisado a Pedro Sánchez. Y en ese vídeo también habla en términos muy, muy violentos, en realidad. Primero hace un llamamiento a la unidad de las izquierdas y después se ofrece a Más Madrid sin haber comunicado previamente nada a esta formación. Uh-huh. Y bueno, y finalmente empieza utilizando un lenguaje de que, bueno, él se ve un poco forzado a intervenir para hacer una contra a gobiernos de ultraderechas, parásitos de la corrupción, delincuentes, criminales, terroristas de Estado. Bueno, los insultos siguen. Sí, él puede insultar a todo Dios, claro. El problema es cuando le insultan a él, ¿no? Sí, pero siempre... perdóname, en ese vídeo lo que hace en realidad es un poco una presentación somera de lo que tú comentabas, de todos los tipos de iglesias. Efectivamente, tienes toda la razón. Vamos a recordar cuando él decía que había que naturalizar el insulto, cuando el que insultaba era él, y luego después cómo pide la cárcel o amenaza con decir que la democracia está en peligro cuando el insultado presuntamente es él. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto. La ultraderecha ya no nos señala ni siquiera como rivales ideológicos, como rojos. Me llaman rata, me llaman chepudo. Van directamente al ataque personal sin ningún tipo de límite. Esto hace un daño enorme a la democracia. Bueno, lo dice él que importó herramientas de acoso y de intimidación, como por ejemplo el escrache directamente
Argentina, como tú y yo sabemos muy bien. Y ahora va de víctima. Porque este papel de víctima a él siempre le ha funcionado, ¿no? Bueno, yo creo que se agotan un poco las estrategias en este sentido, o quiero creer, es decir, en primer lugar, el autoerigirse, digo yo siempre, en la unidad de las izquierdas interviniendo en una campaña que, y lo quiero hacer una aclaración muy importante, yo soy de izquierdas, es decir, y creo que, sinceramente, que sería un mal enorme que se instaurara la extrema derecha, aunque no esté de acuerdo con cordones sanitarios y demás, porque me parece que no, que para eso están las urnas, justamente, en cualquier Estado de Derecho. Pero la victimización que hace Pablo Iglesias, sí, siempre le ha funcionado, y claro, cuando a él le interesa es como muy, muy cercano, ¿no? Es decir, él habla, por ejemplo, de sus hijos, hoy mismo está hablando de que si sus hijos están siendo amenazados, que, digo, y evidentemente nadie puede compartir eso. Entonces, claro, es un discurso que evidentemente cala en la gente. Quizás hasta que algunas personas se van dando cuenta de que es una utilización de su situación personal, porque con ese mismo orden de ideas yo puedo plantear que lástima que sepa de que ha existido este libro que he hecho yo y no me haya llamado, por ejemplo, o no haya intentado remediar estas cosas que se denuncian en el libro, por decir una, ¿no? O en el caso de Valtony, el rapero que escribe una canción a solicitud de él y con temáticas dirigidas por él, que se tuvo que ir del país ya hace años, jamás haya hecho ninguna reflexión en el cual se haga cargo de que realmente fue a solicitud suya. Bueno, Valtony no le puede ni ver ahora. Se siente totalmente abandonado por él, ¿no? Hace mucho tiempo ya que está abandonado. Además, falleció su madre y no pudo ni siquiera venir al sepelio. Bueno, en el caso de los scratches, él puede hablar de los hijos. A él no le preocuparon mucho los hijos de Soraya Sáenz, o el hijo de Soraya Sáenz de Santa María cuando fueron a hacerle un scratch, o los hijos de Floriano. Creo que vamos a ver un corte donde defiende Iglesias los scratches a Carlos Floriano. ¿Llegaste a la casa de Floriano? Yo no, pero me parece muy bien que los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos civiles le manifiesten pacíficamente al señor Floriano que no están de acuerdo con él. ¿Tú eres partidario de los scratches? Sí, sí. ¿Los scratches ¿tú crees que tienen también que ser en los domicilios privados de los políticos? Porque el scratch también es entendido como violencia por parte de esos políticos que a veces pues se ven, dicen ellos, asustados en el interior de sus hogares, ¿no? La gente que vamos a los scratches, pudiéramos ir, ¿no? No vamos a desalojar a los diputados de sus casas y a echar a sus hijos y a sus familias. Van a poner unas pegatinas informativas y a explicarle a un diputado que quiere comentarle, que vea los casos reales, que salga de su burbuja y que vea cuáles son los efectos que está produciendo su votación sistemática en el Congreso de los Diputados. Es una actitud... Claro, el problema es que cuando lo hacen otros contra él, en su vivienda de Galapagar, pues les denuncia, les lleva a los juzgados y les imputan hasta 4 o 5 delitos y les piden hasta más de 4 años de cárcel. ¿Eso cómo se llama, Victoria? Bueno, yo creo que es una doble vara de medir y que las personas, la ciudadanía tiene que entender de que el ejercicio de una actividad política se tiene que mover en ese ámbito, en la esfera política, y que para todo lo que haya que reclamar, para los sistemas o modelos que queremos de Estado, para eso están las urnas, y por eso es tan importante ir a votar. Es decir, yo creo que todo se tiene que traducir en realidad en un mensaje claro en la importancia que tiene ir a votar y no, en ningún caso aceptar que haya scratches en domicilios de absolutamente nadie. Ni aunque no tuviesen menores, es decir, ya es la esfera personal. Victoria, tú que conoces como persona de izquierdas al votante de izquierdas, ¿tú crees que este recurso de última hora que están utilizando a partir de estas presuntas amenazas y demás, y decir que la democracia está en peligro, que viene todos al suelo, que viene la extrema derecha y demás, les puede dar votos? Bueno, por lo que vengo viendo esta mañana parece que no, según sondeos. Incluso acaba de decir Pablo Iglesias de que la gente de extrema derecha es un sector muy minoritario. Lo acaba de decir, lo acabo de escuchar. Entonces, si es un sector tan minoritario, lo que no entiendo es que se establezca una campaña para darle tanta voz a un sector tan minoritario. Que, entre paréntesis, y vuelvo a insistir,
ojalá que así sea. No es que uno los esté alentando. Lo que pasa es que en esta campaña se echan en falta propuestas de todos, propuestas concretas. No vale con tirar un titular, voy a bajar los impuestos, voy a subir los impuestos. Es decir, intentar buscar un mensaje lo más didáctico que se pueda para que la gente se entere exactamente cómo van a ser determinadas decisiones que quieren llevar adelante, ¿no? O propuestas. Y en esta campaña no se ha visto prácticamente por ninguno y muy excepcional, la verdad. A él le han hecho preguntas en relación... Toda la campaña ha sido muy ideologizada. Él ha dejado claro cuál es su ideología. Vamos a escucharlo. Pablo, ¿comunismo o libertad? Yo creo que... Ya te pones en tono de es verdad, de político. Comunismo. Comunismo, ¿qué, sí. ¿Qué cojones? Bueno, me estaba riendo porque ahora han hecho le han recordado también la hemeroteca de Iglesias, que es inagotable. Le han recordado, le han hecho, a partir de esto, han hecho este vídeo. No te voy a pedir el voto para el 4 de mayo, pero dale una vuelta a lo que está pasando, porque no nos jugamos solo qué partido gana y quién gobierna. Nos jugamos lo más importante, la libertad. Pablo, ¿comunismo o libertad? Comunismo. Comunismo, ¿qué, sí. ¿Qué cojones? Bueno. ¿Qué te parece a ti bueno, bien, miente de la primera frase, dice, no te voy a pedir el voto. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Si no está para pedir el voto, ¿para qué estás haciendo ese vídeo? Pero, ¿tú crees que cómo van a tomar en Podemos y cómo lo va a tomar él el hecho de que Más Madrid, si se cumplen las encuestas, casi le llega a duplicar en votos? Bueno, lo sabía. Por eso se presenta, ¿no? Es decir, se presenta para contrarrestar porque perdía soporte a todos los niveles, y perder la Comunidad de Madrid es vital para, ejemplo, Ciudadanos, porque se pierde el trampolín, ¿no? En estar o permanecer en la vida política. Yo creo que con Más Madrid, bueno, ya desde el discurso que planteó en su momento en la dimisión, que llama a esta unidad, él decide marcar unos determinados hitos, ¿no? Y en un momento, en ese discurso dice de que, bueno, que aunque los de de Más Madrid no lo vean así, que no iban a entrar a discutir estas cuestiones, pero que, bueno, es decir, siempre dando mayor credibilidad a lo que dicen desde Podemos. Más Madrid, de hecho, y cabe recordar, está ya hace una legislatura entera dentro de la comunidad, justamente a sugerencia de Pablo Iglesias. Fíjate, cuando Íñigo se va a la Comunidad de Madrid es cuando lo sacan en realidad se hace toda una maniobra dentro del Congreso de los Diputados y le dicen en un momento, pues vete a la Comunidad de Madrid, como alentándolo. Íñigo le hace caso y en este momento están como están. Yo creo que la candidata de Más Madrid me parece una mujer que tiene mucho a favor, porque es una persona que ha trabajado en todo el contexto de pandemia y demás. Y esto la hace más viva, ¿no? A la hora de poder entender las dificultades que pueda tener la comunidad, incluso a nivel sanitario, ¿no? Pero esta es una ventaja desde el punto de vista político, ¿no? Para ella. Y claro, querer dar un sorpaso así de buenas a primera porque soy yo y yo pongo, yo dirijo y yo mando, pues evidentemente no le va a favorecer mucho a la estrategia, y mucho menos cuando encima de intervenir de esa manera en una campaña lleva a semejante hecatombe que yo creo, responsabilizo, no voy a poner una exageración, pero un 50% sí que tiene que ver el discurso de Pablo tan rompedor en la comunidad. ¿Cuál dirías que fue de momento su gran error o sus errores a la hora de diseñar la campaña, los errores de Iglesias? Bueno, el primer error es que lo traiciona su propio ego, ¿no? Es decir, creerse de que él va a ser el salvador de. Esto es lo primero, y venderlo de esta manera. Es decir, fíjate hasta qué punto llega este doble discurso de Pablo, que dice, llama a la unidad, invita a Ciudadanos a que se avenga a lo que él planteaba, y permanentemente, hasta el día de hoy, sigue utilizando el concepto de que no valen las pullas entre nosotros como el bloque de izquierda, lo cual sería muy legítimo de que no valiesen las pullas, faltaría. Es más, se echa en falta que no haya pullas. Sin embargo,
en el famoso debate de la cadena SER, cuando tanto Gabilondo como García se levantan en un momento, una hora más tarde aproximadamente de lo que lo hizo él, en los discursos de Pablo hoy por hoy y de la mujer hoy por hoy es que ellos se levantaron una hora después. Que no, es decir, en vez de tener un discurso de solidarizarse, de decir qué bien que me han acompañado y hacer una cosa más amena, ¿no? Desde el punto del bloque de izquierda que él mismo propugnaba, no, es que yo lo hice primero, ustedes no se levantaron cuando se tenían que levantar. Quizás porque Pablo Iglesias está acostumbrado a que él decide, él hace y él ejecuta, y los demás tienen un partido de fondo en el cual se tiene que consensuar determinadas maniobras políticas, que es muy legítimo también que ocurran, antes de tomar una decisión que pueda tirar al traste toda una campaña, ¿no? La última, antes de pasar a las preguntas de los espectadores. ¿Por qué elige a Yolanda Díaz y no a Irene Montero? Bueno, no creo que hubiese sido demasiado oportuno nombrar a Irene Montero. Yo creo que Irene Montero tiene una gran capacidad. Es una mujer que, yo lo he escuchado en la moción de censura hablar 2 horas con una claridad meridiana, y es decir, una persona muy competente, ¿no? Pero es la mujer de Pablo Iglesias, y en este sentido eso sí que pesa. Eso sí que pesa. O la compañera, pero es que pesa. Porque en el partido se recrimina, porque la derecha también lo recrimina, y los que no son de derechas, sino de centro, pero que tienen juicio de valor propio, también ven una cuestión estética que no se corresponde. Es más, ella está ahí, como antiguamente por ahí estuvo otra pareja, ¿no? Es decir, esta utilización de colocar y de poner a las mujeres, no quiere decir, y yo como mujer, que además lo he sufrido, no quiere decir que las mujeres no sean válidas. Esto es muy importante resaltarlo, pero siempre se tiene que estar a la sombra de a ver cuándo te deciden poner en qué y por qué. Y esto es lo que no va bien. Bueno, Mónica García le dijo, ¿no? Menos testosterona, que aquí parece que cuando nos jugamos algo importante tienen que venir los machos alfas a arreglarlo, ¿no? Claro, pero esto justamente hace un poco, es decir, ya Íñigo Rejón ya sabe por dónde van los tiros, y a todo esto, justo digo los tiros, pero en fin, metafóricamente. Ya lo conoce perfectamente a Pablo Iglesias, y sabe que esta es una estrategia que utiliza y que viene utilizando, y de hecho que Íñigo también ha sido parte, ¿no? de esa estrategia inicial, que después la haya compartido o se hayan separado tal y cual, que bueno, es otra cosa, pero él sabe muy bien por dónde va a ir. Pablo sabe cómo piensa. Bueno, vamos a esas preguntas que habían dejado los espectadores en el canal de YouTube. La primera, ¿por qué, Victoria, no te fuiste por tu propio pie y esperaste a que te echaran de Podemos? Bueno, esto es claro, muy fácil siempre a toro pasado hablar de determinadas cuestiones. En ese momento, aparte de que había sido un proyecto para mí ilusionante y en el cual había trabajado activamente, y por tanto uno sí que tiene esa necesidad de mantenerlo. Además, la mayoría de la gente también te hacía un poco responsable de eso. Yo me acuerdo cuando quise dimitir de la Comisión de Garantías, que si yo dimitía también se disolvía por falta de quórum. También me dijeron, no dimitas porque nos vas a dejar solos con ellos. Ya estaban haciendo una decisión entre la cúpula y demás, y el resto del partido. Y fue así, fue un poco el tema de responsabilidad. Y cuando realmente me sacan del Consell de Mallorca, yo en ese momento sinceramente no estaba en condiciones ni psicológicas ni físicas de poder encarar una cuestión de estas, bueno, por el tema del aborto, y porque ya a su vez también traía otras consecuencias o otras secuelas que comento en el libro. Tú estabas de baja en ese momento, cuando te despiden. Estaba de baja porque me habían hecho un aborto y bueno, necesitaba cama y demás. Al fin y al cabo es una intervención, y aparte porque psicológicamente tampoco es agradable, ¿no? Pero yo ya venía con la muerte de mi madre, con las consecuencias que tuve después de la muerte de mi madre, que perdí los oídos, es decir, hay un montón de factores, y en ese momento no lo pensé así, decir, más bien me parecía increíble que todo lo que estuviese manejando yo en ese momento en el Consell, hubiese alguien que lo quisiera sacar. Es como que entrabas en una dinámica de impotencia, ¿no? Es decir, ¿pero por qué hacen esto? Y por ahí no fui tan lúcida de irme. Eso sí, cuando finalmente me despidieron, sentí mucha paz. Mucha paz. Sí. Bueno, preguntas. Si no eres de Podemos,
ahora, ¿por quién simpatizas políticamente? Yo soy de izquierdas. Y entonces ahora, claro, mucha gente de izquierda por ahí se siente un poco coja de decir, ¿y ahora para dónde vamos? Por ahí nos está faltando referentes de izquierdas. Evidentemente, siendo de izquierdas no puedo votar a ningún partido que sea de derechas, ni que simpatice con la derecha, porque no está dentro de mi concepción de Estado, de política. Ya no hablamos de fascismo, ni tal, ni de los años 30, ni de los años 45. Es que no se trata de eso. Se trata de modelos de Estado actuales, ¿no? Y de políticas que se pueden llevar a cabo. Y dentro de las políticas que se pueden llevar a cabo, los bloques de izquierdas suelen ser más permeables a políticas sociales. Y ese es un punto de partida. Ahora, referente político, en este momento es difícil decir me juego por uno o por otro, pero desde luego tengo clarísimo que este modelo de lo que se ha convertido Podemos, por lo menos a nivel autonómico, balear, no lo voy a votar, y eso abre la puerta de que pueda votar otros candidatos que se den en el bloque de izquierdas dentro de Baleares, cosa que en otro momento no hubiese pensado tampoco. Bueno, dicen, vendes libros, ¿quieres enriquecerte a costa de Podemos? Bueno, a ver, no soy tan buena como Harry Potter. La historia es buena, pero no es tan buena como para decir que me voy a enriquecer, ni mucho menos. La idea del libro ni siquiera es enriquecerme. La idea del libro fue intentar explicar lo que está pasando dentro de Baleares en concreto, y también cómo tiene su correlato a nivel estatal. Pero bueno, no me voy a enriquecer por escribir un libro. Seguimos. Bueno, pero te puedes enriquecer cobrando por las entrevistas, como esta, porque dice, los espectadores creen que te hemos pagado para esta entrevista. No, eso ya de por sí, antes que lo responda Victoria, ya de por sí yo tengo que decir que no pagamos por entrevistas. Fíjate qué crisis moral que hay en la sociedad que está tan instaurada, ¿no? Qué lástima el tener que siempre estar desconfiando de cuando alguien dice algo, cuando alguien cuenta algo, cuando alguien está denunciando, al fin y al cabo, se tenga que pensar que uno lo hace por una motivación económica. Es muy triste. No hay una sola entrevista que yo cobre, ninguna, y no lo voy a hacer tampoco. Es decir, por más que me lo propongan, tampoco lo voy a aceptar porque no es el punto. Ni quiero destruir, quiero que se cambien dinámicas dentro de la política que, como hablo de lo que yo he vivido personalmente, y de hecho me abstengo de hablar de otras cuestiones, incluso dentro de Podemos, porque no las he vivido personalmente, también, no soy ingenua, esto que me ha pasado a mí, en mayor o menor medida, le pasa en todos los partidos, y sobre todo lo están sufriendo las mujeres. Entonces, mi intención es que se modifiquen estos códigos de convivencia y que además alentar a las personas a que denuncien. De hecho, yo recibo muchísimas llamadas y, oh casualidad, muchísimas de mujeres que han tenido cargo, en este caso dentro de Podemos, y me cuentan barbaridades. ¿Qué te cuentan? Me han pedido mucha discreción, pero bueno, sí que me han dicho que también han sufrido X cuestiones a nivel estatal, sí que me han dicho cómo han sido despedidas siendo unos técnicos de muchos años de prestigio porque se tuvo que favorecer meter en un cargo político a otra persona porque había que colocarlo en algún lado, es decir, todo lo que veníamos a cambiar de no colocar, no tal, no cual, pues eso es lo que se va dando. Y en general, bueno, todas se han ido, claro. ¿Por qué, la leo textual, ¿por qué siendo tan inteligente no te diste cuenta de lo que estaba pasando en Podemos? Bueno, gracias por la consideración de inteligente, lo primero, se agradece. Pero lo de Podemos fue una evolución, fue un proceso. Entonces, cuando yo ya me di cuenta exactamente por dónde estaba encauzándose el proyecto, es cuando intento denunciarlo internamente. Y no tenía mucha suerte. Y entonces con lo que comenté anteriormente, tampoco irse tan alegremente porque se dejaba al partido un poco sin un contrapeso, aunque yo no tuviese mucho específicamente, pero por lo menos podía ir a Madrid y decir, mira, que yo vengo de aquí, está pasando esto. Al menos me queda el cargo de conciencia de que intenté evitarlo, ¿no? Esto es lo que más me... ¿Tú viajaste a Madrid? ¿Tú viajaste a Madrid? Unas veces.
Sí. varias veces para decir lo que estaba pasando. Sí, ¿no? Aparte, hace una recopilación de todos los periódicos locales, de distintas editoriales, donde salían las noticias en primera plana de Podemos, porque salimos, vamos, esto era una saga, y explicaba, ¿no? Lo que estaba pasando para que cuando tomasen decisiones desde estatal, al menos no se fiaran ni de mí, ni de los que estaban aquí, que se fiaran de lo que estaba saliendo en prensa, que es un termómetro un poco más objetivo. Entonces, bueno, cuando me di cuenta, ya estaba muy metida en el medio e intenté de que no se dieran determinadas cuestiones que tampoco lo he conseguido. Bueno, más preguntas. ¿Por qué eres de izquierda si a la Argentina le fue tan mal con ese tipo de ideologías, de partidos políticos? Esto ya lo pongo yo para completar la pregunta. Bueno, yo creo que están pensando en el kirchnerismo, me imagino, ¿no? Estarán pensando en... Claro, el tema es cuando uno pregunta sin saber realmente cuál es la corriente ideológica de la gente que gobierna. Es que, claro, Argentina es algo muy complejo y claro, hablar de izquierdas y derechas en Argentina es imposible. Con el peronismo de por medio no ayuda al tema de la pregunta. Pero bueno, eres tú la que tiene que respondernos yo. Sí, no, por eso, la realidad... social y política en Argentina es muy compleja. En todo caso, lo que sí me queda clarísimo en mi experiencia, no puedo decir personal, sino a través de la educación que he recibido de mis padres y demás, de que las dictaduras nunca nos han traído nada bueno. Y la última nos costó 33.000 desaparecidos. Entonces, claro, después de esa dictadura con el gobierno de Alfonsín, como gobierno democrático, en el año 83 se consolida un Estado de derecho y un Estado democrático que con sus grandes falencias llega hasta hoy. Entonces, no puedo hablar de la izquierda representada, por ejemplo, por Raúl Alfonsín, como algo nocivo para el país. Pero bueno, la situación en Argentina es muy compleja y hablar del golpe de Estado que se dio en su momento económico... ¿Y el peronismo de izquierdas de los Kirchner, qué te parece? A mí no me parece que sean peronistas. De hecho, creo que en sus actitudes o en sus decisiones políticas contradicen absolutamente todo lo que tenía que ver con el peronismo. El peronismo tenía otra base, es decir, una base de no privatizar los bienes públicos, una postura que es muy compleja, sobre todo porque hay una gran delincuencia y demasiada demagogia en Argentina, como en otros lados, pero bueno, como para entrar tan alegremente a valorar y a ponderar que son de izquierda. Creo que en todo caso... O sea, el kirchnerismo no era tu modelo a seguir. Es decir, cuando tú entraste a Podemos, no dijiste, uy, una sucursal de Kirchner en Baleares. No, aparte discutiría de acá hasta el juicio final de que sean de izquierda el kirchnerismo, no me parece que respondan a esa ideología. Pero bueno, esto es para debatir, ¿eh? Sí. De hecho, me sorprende porque, vamos a ver, los vínculos entre Podemos y el kirchnerismo siempre han estado ahí. Es decir, Errejón, Iglesias, Monedero, siempre han tenido en Kirchner a una referente ideológica. Bueno, pero es que yo creo que otra vez ya lo planteábamos, ¿no? El interés de querer extenderse a Latinoamérica es asumir como algo de izquierdas un partido que no es de izquierda. Pensemos ya de por sí en el nombre. Claro, que es una alianza estratégica, no ideológica, diría. Claro, el peronismo, ¿de dónde viene el nombre peronismo? De Perón, ¿no es cierto? ¿Perón qué era? Un militar. Perón era un populista conservador. Y militar. Y aliado de Mussolini, de Hitler, de Franco, es decir, aliado... Muy inspirado por Mussolini, inspirado por Primo de Rivera también. Entonces, y después las políticas, y así todo en su contexto histórico, era un hombre, estas contradicciones, ¿no? De cuando uno habla de una ideología u otra, ¿no? Era muy nacionalista y odiaba a los comunistas, o sea, si hay Perón con el comunismo no quería saber nada. Cuando a Perón en el 73 le reciben como el nuevo Che Guevara, Perón no se reconoce. Me hablas de estúpidos imberbes. Exacto. Sí, por eso, es muy complejo. Otra cosa por ahí es el papel de Evita Perón, que muy respetable, pero creo que los grandes actos
peronistas, comunistas que ha tenido o socialistas. Evita se debían más a una cuestión personal que a una postura ideológica cultivada, por decirlo, ¿no? Con conciencia de lo que estaba haciendo. Y así todo ha sido un referente que hasta el día de hoy en Argentina se sigue respetando mucho y me parece muy bien que así sea, ¿eh? Sí, yo no tengo ninguna simpatía por el peronismo, pero me llamó la atención aquí en España, en Galicia, no sé si a ti te ha pasado en Baleares, que había un pozo de memoria, sobre todo en la gente mayor, con esas ayudas de Perón en los años 40 y 50 después, para ayudar a España después de la guerra, esos envíos de trigo, esos envíos de alimentos y demás, pues mucha gente todavía, gente mayor, todavía tenía recuerdo de eso. Yo creo que en ese sentido los políticos en general, a nivel histórico, es como que han ido perdiendo justamente determinadas esencias que van más allá de las ideologías. Creo que la actitud peronista en ese momento, que además también se tradujo en Argentina, en otras ayudas a la población y demás, hace que hoy estemos hablando de peronismo con los Kirchner, bueno, con la señora de Kirchner a la cabeza, pero... Bueno, es que, claro, Victoria, hay muchos peronismos. O sea, tienes el peronismo de derechas de Menem, decías, es incompatible la privatización de empresas públicas. Pues Menem, lo primero que hizo al llegar fue privatizar una gran cantidad de empresas públicas. Es que el peronismo es algo que se va moldeando a los tiempos y que va camuflándose y va cambiando. Lo que no cambia es la foto del amado líder, pero por lo demás tienen una capacidad de metamorfosearse con el paisaje ideológico del momento extraordinaria, ¿no? Es que bajo el paraguas del peronismo y de la foto de Perón y de Evita como silueta en todos los tal, han pasado todo tipo de políticas que nada tienen que ver con lo genuino, ¿no? Pero bueno. Sí. En cualquier caso, no son de izquierdas. Bueno, pues yo creo que esas son las preguntas que te dejaron los espectadores y si quedan preguntas, pues que vayan al libro directamente, que vayan a este libro que hemos hecho, se compra en Amazon, lo pueden comprar inmediatamente, como hice yo, a través del ebook y si no, lo pueden conseguir físicamente. Victoria, agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran.